Buenas noches. Corporativo CIPSA Trade se complace en presentar la masterclass que nos compartirá el doctor Juan Carlos Pérez Alba, donde tratará el tema de TAVI, trasplante de válvula aórtica transcatéter. El doctor es licenciado en Medicina por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Medicina Interna por el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, Cardiología Clínica e Intervencionista por el Hospital Clínic de Barcelona. Es especialista en cardiología intervencionista. Algunos de los padecimientos que trata son cardiopatía isquémica, infarto agudo al miocardio, angioplastía coronaria, estenosis aórtica, entre otras. En esta ocasión, la conferencia tiene un formato diferente y se abrirá la sesión de preguntas al final del video. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día a todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a esta masterclass acerca de un procedimiento que, bueno, a mí me apasiona. Es un procedimiento cada día más utilizado en el mundo que se llama implante de válvula aórtica transcatéter de una enfermedad que cada día hay más, que es la estenosis aórtica o la valvulopatía aórtica. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, intentaremos resumir los últimos 20 años de este tan fantástico adelanto en los próximos minutos. Muchas gracias. Estaba yo en Buenos Aires y durante el vuelo a Buenos Aires, que son 8 horas de vuelo, yo me empezaba a sentir un poco cansado. Si me agachaba y me levantaba, me mareaba. Si iba a la parte trasera del avión, que son 35-40 metros, cuando regresaba parecía que habían sido 35 kilómetros. Sí sabía que había algo mal, pero minimizas mucho las cosas, porque dices, no me voy a incapacitar, no voy a estar faltando a mis vuelos. Te sale entre la responsabilidad para con tu familia en ese aspecto, pero la irresponsabilidad de que sabes que no estás bien, y le haces al superhéroe. No tenía a quién buscar. Bueno, sí tenía compañeros que me habían dicho, si te sientes mal nos hablas. Le hablé a 5, ninguno contestó. Lo que hice fue bajar a la recepción, pedir un taxi y que me llevaran al hospital que me tenían que atender. Llegando al hospital, me dijeron que eran ataques de pánico, ansiedad, nervios. Y pues no. Cuando pasa, no creías que te iba a pasar a ti. Era algo que has visto y dices, pero yo no. Bueno, este es un procedimiento relativamente nuevo. Una jeringa de 10. Este ha sido un caso complicado, no ha sido el mejor de los casos. Ahí está el marcapaso. Sí. Ahí está el marcapaso, ¿eh? Sí, está bailando. Ahí se ve bien, ¿no les parece? Sí, no está mal. El padecimiento es un padecimiento que hace que la calidad de vida del paciente disminuya significativamente. Empezó primero con mucha depresión, lloraba mucho, después mucho cansancio y en la noche le faltaba ya mucho el aire y nunca le había faltado, nunca había tenido ningún tipo de síntoma. Tuvimos una dificultad porque metimos la válvula, pero dado el calcio que la paciente tenía en el anillo de la válvula no expandió completamente. Justo la enfermedad aórtica es una patología que no es necesariamente de gente muy mayor, pero bueno, la expectativa de vida ha cambiado. La gente ahora vivimos más gracias a los adelantos médicos. Y la válvula aórtica, al ser una compuerta que abre y cierra, aquí lo vemos claramente, puede, si tiene ciertas características especiales de degeneración, la causa degenerativa es la más común,
puede hacer que esta compuerta cada día funcione de maneras un poco menos amigables. La fricción de la sangre a través de las válvulas pueden generar que se fusionen y esto ocasionar ya sea un mal funcionamiento hacia la apertura de la válvula o un mal funcionamiento hacia el proceso de cierre de esta misma válvula. Existen dos problemas en una válvula aórtica, o bien cuando no cierra bien o bien cuando no abre bien. Esto que vemos acá es un aumento importante en la velocidad de la sangre a través de la válvula aórtica, y esta estrechez que en medicina conocemos como estenosis valvular aórtica tiene una prevalencia importante en el mundo. Se diagnostica cada día más, normalmente puede diagnosticarse con la aparición de un soplo, de un ruido en el corazón, especialmente en el foco aórtico, un soplo rasposo, un soplo rugoso que es traducción de un aumento en la poscarga a la salida de la sangre del ventrículo izquierdo y obviamente las repercusiones subclínicas, incluso electrocardiográficas o ecocardiográficas que puede dar, como es una sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, hipertrofia secundaria, mayor presión, obviamente mayor presión del volumen telediastólico a la transmisión del volumen a la aurícula izquierda y a la circulación venocapilar. Es por eso pues, que la gente puede tener disnea como primera manifestación. Puede ser una alteración en la capacidad de ejercicio. La gente se siente cansada, es una de las primeras manifestaciones del problema valvular aórtico, sobre todo cuando hay una estrechez valvular. Aumenta el gradiente transvalvular y puede incluso causar en algunos momentos una interrupción del flujo y causar muerte súbita. Un hombre sufrió una muerte súbita en medio de una entrevista televisiva. Sucedió en Honduras. Imagínese que el señor estaba denunciando la situación del centro de asistencia al que asistía y en medio de sus declaraciones, ahí lo ve, comenzó a gesticular con dolor y hablar con mucha dificultad hasta que se desvaneció frente a las cámaras. Esto fue lo último que dijo antes de ese fatal desenlace. No hay preocupación de parte de las autoridades. Eso debería de ser un énfasis de las autoridades. Ellos deberían de tenerlo en parte de la agenda gubernamental. Pero gracias a Dios de que se necesita. Qué fuerte, la verdad, ¿eh? Mire que los presentes conmocionados obviamente intentaron ayudarlo y lo llevaron a una clínica, pero ya era demasiado tarde. Los médicos informaron que había muerto de un ataque fulminante al corazón. Esto que acabamos de ver se da en gente que puede hacer muerte súbita por una estenosis valvular aórtica. La imagen es espectacular. La imagen de una válvula aórtica engrosada, como esta que vemos acá, las comisuras fusionadas, la válvula completamente desestructurada y deshecha, esto puede ser un problema que no se detecta. En los años 90, como bien sabemos, la cirugía de corazón abierto, bueno, era la única manera de poder solventar este problema. Los cirujanos cardiovasculares sacan la válvula, la tiran y ponen una prótesis. Los diseños de las prótesis, bueno, han cambiado en los últimos 40 años de maneras drásticas. Ahora las prótesis valvulares son bastante más amigables con el cuerpo, necesitan en algunos casos poco anticoagulante o bien inclusive válvulas aórticas, si se trata biológicas. Si se trata de una persona mayor, pueden tener bastantes bondades respecto a las válvulas mecánicas. Pero no nos atañe el día de hoy el tema quirúrgico, sino el tema percutáneo. Era la época previa a la valvuloplastía la que obligaba a los cardiólogos de esa época intervencionistas a realizar procedimientos como el inflado de un balón a través de una arteria, de la arteria femoral, inflar un balón y poder aumentar un poquito el área valvular para ganar tiempo, probablemente como un puente para cirugía mejor. Y esto se daba porque la fusión de las comisuras es dependiente de calcio. El problema es que al poner o al hacer únicamente una valvuloplastía con balón, había muchos segmentos o muchos fragmentos de calcio que podían migrar al cerebro y causar una complicación grave, o bien una insuficiencia masiva al romper las comisuras de la válvula podía hacer que se generara una insuficiencia severa y el enfermo tolerarla poco, ya que su ventrículo, al ser un ventrículo hipertrófico y no dilatado, no está preparado del todo. Esto que vemos acá justo es el inflado de un balón. Esta es la antigua valvuloplastía aórtica. La valvuloplastía se hace poco, ya prácticamente no se hace. En algunos países en vías de desarrollo, bueno, cuando no hay un recurso económico, vean, así es como queda la válvula, queda ya
laxa, se rompieron estas comisuras y el enfermo puede tener una mejoría importante en la calidad de vida, pero no es un problema que resuelva el problema valvular. En el año 2000-2001, un genio de la cardiología intervencionista, el doctor Alain Crivier, desarrolla, en base a este procedimiento de valvuloplastía, este dispositivo que ven. Este dispositivo es una válvula expandible con un balón, con el mismo principio, pero ahora con una válvula que se monta sola prácticamente, con el balón. Al hacer la valvuloplastía, queda ahí esta prótesis, que es una prótesis combinada de un tejido inerte con un tejido de animal, tejido bovino, y esto genera prácticamente o ocasiona que la persona no tenga que ser operada de corazón. Esto es básico y fantástico porque, claro, en los últimos 20 años el desarrollo de las tecnologías percutáneas intervencionistas de mínima invasión ha crecido de manera abrumadora y es poco ya el paciente que se opera. Esto que estamos viendo aquí es la manera en la cual uno prepara esta válvula. Véanla cómo va dentro de un sistema que se llama sistema de liberación, y con un paciente despierto, con un paciente sin anestesia, solamente con anestesia local, introduce una vaina que más o menos andamos en los rangos de los 14 French, no es una vaina tan grande, un catéter tan grande, y esta magia es el poder poner la válvula a través de un catéter guiado con una pantalla de angiografía, una pantalla de fluoroscopía, pues nos hace que este procedimiento sea de mínima invasión. ¿Cómo se pone esta válvula? Uno la prepara afuera, la mete colapsada dentro de una vaina y gracias a esto que vemos aquí, taquicardizar al paciente con un marcapaso provisional, logramos que se ponga alineada al plano de la válvula aórtica para que haya las menores probabilidades de que se mueva y al subir la frecuencia cardíaca el ventrículo hace latidos más pequeñitos, latidos más estables, podemos subir inclusive la frecuencia cardíaca a 200 latidos por minuto y es un momento muy pasajero. En ese momento colocamos la válvula, este modelo de válvula que se llama válvula Sapien, ya cada día hay más modelos, vamos en la variedad Sapien 3, hay otras marcas, otras industrias que están generando un modelo bastante similar y sin duda este modelo de válvula es el que más usamos en nuestro grupo. Somos más afines a utilizar esta válvula expandible con balón por lo amigable que es, por lo rápido que se pone, aunque hay otros modelos, veremos también en este video modelos de válvulas que no tienen el principio del balón como sustento para poder ser implantadas. Hay otros modelos, usamos menos este dispositivo, pero también es igual de bueno. Y aquí lo vemos claramente, el mecanismo de liberación es un mecanismo que se expande por sí solo. Es una válvula que pudiera parecer un stent. Este stent se va liberando lentamente y va adquiriendo, ahí lo vemos, la forma del tracto de salida del ventrículo izquierdo, la forma del seno, de los senos coronarios y la forma de la raíz aórtica. Y con esto, con esta gran válvula o stent valvulado, el enfermo recobra nuevamente la función del ventrículo izquierdo que ya estaba deteriorada. ¿En qué casos hay que hacer esto? Pues idealmente los estudios del mundo han ido evolucionando de maneras importantes y radicales y al principio eran pacientes inoperables, al principio era gente muy mayor, al principio era gente con alto riesgo, prácticamente prohibitivo, riesgo de cirugía abierta, pero actualmente, bueno, los estudios, especialmente aquellos, por ejemplo, denominados Partner 1, 2 y 3 y otros diferentes estudios han demostrado que la válvula se puede poner en pacientes incluso de riesgo intermedio o riesgo bajo. Esto lo pone a la par de la cirugía abierta. Obviamente en comorbilidad es mejor implantarte una válvula a través de cateterismo que operarte corazón abierto, pero el problema de la durabilidad es una situación con la cual luchamos los cardiólogos intervencionistas porque, claro, esta válvula tiene 20 años apenas de ponerse y los diseños biomédicos han sido cada vez mejores y obviamente tenemos pendientes muchísimos estudios para que pueda ser comparable en cuanto a durabilidad. Pero las complicaciones urgentes, las complicaciones perioperatorias son bastante menores. Obviamente la comodidad del paciente muchísimo más. El poderte ir a tu casa después de un implante de válvula aórtica el mismo día, bueno, puede ser fantástico, inclusive increíble, como de ciencia ficción. Entonces, justo los dejaré ahora con un video muy interesante que narra uno de nuestros casos más recientes. Aquí estamos, mamacita. Échale ganas, Aquí la esperamos. La amamos. Bueno, Trinidad es una mujer de más de 75 años. Ella
empezó con un problema valvular aórtico hace ya algunos años. En fechas recientes, bueno, ya hemos detectado que el problema ha sido cada vez más severo, más complejo, la válvula aórtica se ha cerrado y esto lo que finalmente pues terminará pasando es que algún día no pasará sangre y por eso de manera más o menos preventiva tenemos que hacer este cambio de válvula aórtica. Pero mi mamá tiene un problema de fémur, usa muletas y siempre fue su temor que al abrirle el pecho, ¿cómo iba a poder sobreponerse a eso? Nos hizo ver que se podía infectar muy fácilmente porque tenía muy poco tiempo de operado el fémur. Vinimos un martes, por ejemplo, y el sábado ya nos presentó el primer cansancio, se desmayó todo su cuerpo, no se cayó, pero se sintió muy desmayada, muy cansada, muy triste, lloraba mucho y pues ya ahí sí nos empezamos a asustar y ella más, porque dijo voy a ver al cardiólogo, quiero ver al médico. ¿Qué estudios hay que hacer antes de decidir qué paciente tiene que hacerse un implante de válvula aórtica? La piedra angular es el ecocardiograma. Este te mide el ventrículo, te mide la velocidad de salida de la sangre y te dice que el paciente tiene una estenosis aórtica. Los electrocardiogramas son inútiles. A lo mejor el enfermo tiene un poquito de hipertrofia, es normal, esto es un resultado propio del tiempo que ha pasado, pero el ecocardiograma es la clave. Ahí tú puedes medir justo el área valvular y gracias a esto decidir si el enfermo, incluso con la función ventricular, con la FEVI, que es el poder de contracción del ventrículo, determinar si el enfermo es candidato para una TAVI. Luego de esto pasas a una especie de protocolo típico de angiotomografía, una tomografía, un CT scan, pero con contraste para ver el tamaño de la raíz aórtica, justo el área valvular, pero por planimetría, también el tracto de salida del ventrículo izquierdo, el callado aórtico, todos los lugares por donde tú vas a pasar con la válvula, con el catéter que en la punta tiene la válvula y los accesos que habitualmente son femorales. Hay accesos de otro tipo, hay accesos transcarotídeos, hay accesos subclavios, inclusive en pacientes que no tienen una circulación adecuada en las piernas, hay accesos transapicales, es decir, tú puedes picar el corazón a través de una toracoscopía y ahí una mediastinoscopía entran, picas el ventrículo y a través de ahí pones la válvula al revés. Pero bueno, esto se hace en grupos muy avanzados, 1 y 2, no necesariamente puede ser la única opción, hay otras opciones. Esto que vemos acá justo es como una tabla que las empresas que venden la válvula te dan ya hecha, con todas las medidas estandarizadas. Obviamente el grupo de expertos te dice que el paciente es o no candidato, y bueno, ya tu curva de experiencia a través de los primeros 5, 6, 7, 8 casos, te liberan para poder hacer tú de manera independiente la válvula como grupo. Los pacientes y los familiares se tranquilizan mucho al saber que no es una cirugía de corazón abierto, ¿no? Como lo que estamos acostumbrados, que es una cirugía grande, es mucho tiempo de recuperación, ¿no? Los riesgos son mayores. Entonces, al saber que es un procedimiento sencillo, que no van a abrir, se tranquilizan bastante. ¿Todo bien, verdad? Todo bien. Perfecto. Este es un trabajo multidisciplinario en donde intervienen muchos médicos anestesiólogos, cirujanos, los intervencionistas, enfermería, el técnico radiólogo, en fin, es un equipo multidisciplinario. Nosotros somos los primeros, hay que sedar a la paciente, ponerle un marcapaso temporal por vía endovascular, porque ese lo necesitamos cuando llega el momento de implantarse la válvula. Esto se hace con anestesia local y una sedación ligera. En segundo lugar, entran los médicos cirujanos para hacer la disección y entonces después entran ya los médicos intervencionistas, los cardiólogos intervencionistas para empezar a hacer ya el procedimiento como tal. Los anestesiólogos cardiovasculares nos hicieron un favor de dormirla un poquito, pero sin necesidad de que ella perdiera el mecanismo de respiración, es decir, no hubo necesidad de utilizar un respirador externo. Y otra de las cosas novedosas que hemos hecho en este caso también es la no utilización de un ecocardiograma transesofágico. ¿Qué significa eso? Que a veces, o durante los primeros casos, uno debe estar muy seguro de cómo queda esta válvula y para eso haces un ultrasonido del corazón, pero a través de una sonda que va en el esófago,
Hay casos en donde ya se usa incluso intracardíaco, pero bueno, en este caso utilizamos un eco por fuera. El departamento de ecocardiografía nos ayudó muchísimo para hacerlo por fuera y entonces ya no tuvimos que poner la sonda en la paciente. Eso es realmente básico. Estas dos cosas hacen que la enferma esté despierta todo el tiempo, que no haya sido necesario intubarla y que no esté molesta por la sonda que a veces uno mete. Esta tabla es muy sencilla, pero es una tabla muy clara en cuanto a ejemplificar qué tan bien y qué tan mal le va a los pacientes que se implantan una válvula aórtica transcatéter cuando lo comparamos con cirugía. Más hemorragia a los pacientes quirúrgicos, más mortalidad en la operación, pacientes quirúrgicos, más complicaciones, pacientes quirúrgicos, más estancia hospitalaria, pacientes quirúrgicos, cuando lo comparamos con una válvula percutánea. Prácticamente, aunque son dispositivos diferentes, la estrategia es diferente, inclusive pueden ser pacientes diferentes, ya no hay realmente demasiado que discutir. La válvula que se pone a través de cateterismo es benévola, es noble, es fácil, es ambulatoria, es sencilla y se puede utilizar en prácticamente todos los casos. La única herramienta que todavía está pendiente por dilucidar es la duración de la válvula, la durabilidad. Probablemente la disyuntiva ahora sea decidir si operamos pacientes abiertos para ponerles una válvula biológica que puede durar prácticamente lo mismo que una TAVI. Entonces probablemente en el futuro se piense que hacer una TAVI sea mejor opción que poner quirúrgicamente una válvula biológica. Al final del día, la válvula que dura mucho más tiempo es la válvula mecánica, pero en esta hay que usar anticoagulantes. En la válvula biológica no hay que usar anticoagulantes. La sobrevida es diferente porque, claro, estamos hablando de que muchos enfermos que tienen enfermedad aórtica se operan dado su condición de gente mayor, porque es una patología de gente mayor. Por eso hablar de sobrevida es bastante dudoso, no es un factor que nos atañe a nosotros, pero es mejor tener una intervención que te dé 15 años de vida, si se trata de tu problema valvular, el que te está comprometiendo agudamente la vida. Sin duda alguna, el implantarte una TAVI es la solución de ahora. De antemano le doy las gracias a mis hijos, que gracias a Dios y a ellos, pues con su buena voluntad acá estoy. Les agradezco muchísimo que me quieran y que pues espero vivir para ellos y quererlos mucho y vivir feliz con ellos. Todo viene con un acercamiento por parte del buen Doc. Una buena oportunidad para hacer rock. Nos juntamos aquí el doctor Alfaro y yo un poquito a empezar a descifrar qué le vendría bien, ¿no?, a este docuserie. Pudimos jugar, ¿no?, hacer algo más, si se puede decir, más metalero. Nos pasamos un poco ahí. Obviamente era un pop, pero después hiciste tú la búsqueda y claro, el doctor era rockero. O sea, claro, yo esperaba que nos mandara Beethoven o que nos mandara algo así un poquito más, y nos mandaba rock. Y después empezamos ya a trabajar en la letra, la cual, bueno, pues tuvimos la fortuna de que mi hija Nina, la más pequeña, se involucrara mucho en la letra. Life are a stake, survival in play. Sound poderoso, y creo que eso le viene muy bien, pues para vestir, ¿no?, los momentos. Not all in vain. Momentos de vida o muerte, literal, ¿no? Entonces, y esperanza. De esperanza, de acuerdo, porque el título de la canción, pues dice eso. Hay sintetizadores sonando ahí. Hay guitarra afinada en tonos muy bajos que le dan un poco esa cosa subterránea, esa oscuridad. Creo que algo que nos atrapó al ver nosotros el tráiler, que cuántas veces no conectamos con la ficción, ¿no?,
Y en esto pues es gente real. Seguramente a lo mejor existe algo por ahí, pero yo no había sabido de nada. Además con alguien tan exitoso como el doctor que le ha ayudado a tanta gente, ¿no? Además bien lindo porque pues eso habla de lo frágiles que somos, ¿no? Finalmente, no quiero extenderme mucho en esta presentación. Vamos a contestar algunas preguntas al final. Nos conectamos ahora en vivo, en tiempo real, para contestar algunas preguntas que ustedes tengan. Cerraré diciendo que cada día se van a diagnosticar más las enfermedades valvulares aórticas. Cerraré también diciendo que a veces no solo las estenosis son candidatas, algunos casos puntuales de insuficiencia, aunque su mecanismo fisiopatológico es diferente. El poner una válvula en estos escenarios puede tener sus pequeños asegúnes, pero justo la tecnología va para allá. Los modelos de válvulas, las empresas desarrollan dispositivos más amigables, incluso más grandes, que pueden caber en anillos valvulares grandes, pero bueno, ya poco a poco se irá poniendo esto en el territorio de la practicidad cotidiana. Muchísimas gracias por su invitación. Estamos disponibles para cualquier pregunta, ya sea aquí o después de la charla, a través de redes sociales, inclusive nos pueden contactar. Muchas gracias nuevamente. Los invito a que se mantengan al tanto de las actualidades y los adelantos médicos cardiovasculares a través de nuestro canal. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor, ¿algo más que agregar? Esta ocasión, al estar muy seguido dando estas pláticas, bueno, la verdad es que nos conviene mucho hacerlo así como de manera dinámica y con un video que ayuda mucho. Y pues nada, la verdad es que gracias por la invitación y bueno, si hay alguna pregunta, pues con todo el gusto la contestamos. Invitamos a nuestro público a que levanten la mano, a que nos hagan llegar sus preguntas. A ver, parece que aquí hay algunas preguntas. Julio Francisco Almazán Martínez, excelente ponencia, muchas gracias por compartir. María de Jesús Silva Ruiz, a los pacientes con degeneración cavernomatosa de la vena porta, ¿se les podría poner? No, ese es otro mecanismo, más la circulación de retorno al corazón. Y las personas que tienen estas causas de problemas en la vena porta que generan hipertensión portal, bueno, se comportan más como una especie de cirrosis cardíaca, cirrosis hepática, y el corazón pues, no tiene mayor problema, no tiene mayor repercusión, ¿no? Finalmente, aunque es un tema circulatorio, pero no tiene que ver con esto. Antonino Sandoval Aguilar, ¿cuál sería el tratamiento farmacológico en lo que el paciente y familiar toman una decisión? Mira, es una excelente pregunta. Pues no hay. Lamentablemente yo podría dividirlo en aquellos pacientes que vemos en la cotidianidad, que son gente que todavía no tiene falla cardíaca, a pesar de tener la válvula estrecha, el ventrículo, el corazón está todavía compensando y está de buen tamaño. Entonces no necesariamente hay nada que hacer porque no necesita el paciente ningún tratamiento. Lo que necesita es cambiar esa válvula. Pero hay casos muy avanzados en donde ya el corazón hizo falla cardíaca, ya está grande, el paciente ya está hinchado, ya está reteniendo líquidos, ya camina un paso, 2 pasos y se sofoca o incluso ya se ahoga estando acostado y necesita pararse, ¿no? Ponerse en pie. Y este tratamiento pues es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Diuréticos, cosas que hacen que el corazón pueda aguantar un poquito. Pero la verdad es que a los doctores no nos gusta que las personas lleguen a estos momentos, ¿no? Es decir, no hay tratamiento hasta que te cambies la válvula, o bien, si te pasaste de tiempo sin cambiarte la válvula, ya vas a necesitar medicinas para la falla cardíaca, pero no es lo ideal, ¿eh? O sea, digo, ya sería un paciente muy avanzado y no lo recomiendo, obviamente, ¿no? Esperar no es buena idea. Como caballos de fuerza le voy a llamar.
y cuando el número normal es 55, 60, si uno ya tiene 40, significa que ya está reducida la función sistólica del ventrículo, es decir, ya no hay que esperar mucho. La peor válvula cardíaca que me ha tocado poner a mí de este tipo, la TAVI, más peligrosa, más compleja, fue en un paciente que tenía 15 de FEBI. Es decir, 40 es un número muy aceptable, 30 es un número muy aceptable, 20 ya no tanto, porque de 20 para abajo ya estás hablando de un paciente muy enfermo, que tiene muchísimas probabilidades de morir en la sala durante la intervención. Por eso no hay que esperar. 40 ya es un deterioro importante, muy importante, pero no es extremo. Es decir, ya es el momento de operar eso. Es más, ya lo era desde hace tiempo. 40 puntos de bombeo es muy peligroso, pero es menos peligroso que 30, 20 o 15. Y aquel paciente que operé aquella vez de 15%, hoy que lo veo en la consulta externa, tiene 50 y tantos puntos. ¿Sí? De 15, por tener un tapón, cuando tú abres el tapón, el corazón descansa, el ventrículo descansa, la función mejora, y claro, las personas, bueno, cambian del día a la noche. Si eres el antes y el después, ¿no? Es como quitar una piedra en el zapato. Entonces, sí, si tiene 40, es candidato, sin duda alguna. Aún es candidato. De acuerdo. Les invitamos a que levanten la mano, sigan mandando sus preguntas. Y tenemos aquí a David Ulises Uri Méndez González. Excelente ponencia, muchas gracias, doctor. ¿Existe algún grado de medición para la calcificación del anillo aórtico para determinar si es pertinente o no la colocación de una TAVI por el riesgo de embolismo, de fragmentos de esta calcificación? Sí hay una clasificación, pero por fortuna es rarísimo que el calcio sea un factor en contra. Inclusive, lejos de lo que se piensa, el calcio es un factor a favor. Es cierto que mientras más calcio, más probabilidades hay de que se embolice al cerebro y cause un evento vascular cerebral, ¿no? Una embolia. Esto nos ha pasado en 2 pacientes únicamente, y en los 2 pacientes el equipo de neurointervención entró en ese momento, metió el catéter al cerebro y sacó las partículas que habían ido hacia el cerebro y mejoraron los pacientes al 100%. Pero ahora incluso hay sistemas de protección cerebral. Tú metes un como filtro que se mete a las carótidas. Es un catéter que tiene 2 paraguas. Uno entra a la carótida derecha, uno entra a la carótida izquierda, los 2 van en el mismo catéter, y este sistema te permite poner una válvula en pacientes que tienen un alto riesgo de embolia y evitas la embolia, porque las partículas se van a estas sombrillas, a estos paraguas, y entonces cuando las sacas ya no hay problema. Y justo ahora estamos trabajando con un doctor francés, un amigo, es ruso, pero vive en Francia, Pavel. Él diseñó una calculadora de riesgo, es una aplicación, una calculadora de riesgo para medir posibilidades de embolia. Es muy interesante, luego la ponemos ahí si quieren, se las comparto. Es una calculadora muy, muy sencilla que te lo mide a través de la tomografía que tú haces antes de poner una TAVI. Pero el calcio no es enemigo. El calcio es amigo hasta cierto punto porque te permite que la válvula quede bien pegada. Grados muy extremos de calcio en pacientes inoperables es TAVI. Grados muy altos de calcio en pacientes de riesgo bajo o moderado probablemente podrían ir a cirugía si es que este riesgo fuera prohibitivo, es decir, de una gran piedra inmensa en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Pero por fortuna no es realmente en la vida diaria una contraindicación absoluta. Gracias, doctor. María de Jesús Silva Ruiz, muchas gracias por la excelente plática. María Luisa Pérez Ramírez, gracias por compartir y por los videos, muy ilustrativo. Tenemos aquí el señor Antonino Sandoval Aguilar. ¿Es de esperar que salga elevado la NT-proBNP o no siempre sucede? No siempre está elevado, sí se eleva cuando hay falla cardíaca, pero recordemos que no es diagnóstica. Esa es una sustancia que se eleva en la sangre, pero no es diagnóstica.
es pronóstica. Es decir, si tienes mucho ProBNP, significa que tienes mucha falla cardíaca. Si lo tienes poquito, significa que no. Entonces, no hay que tomar decisiones en base al ProBNP. Nada que ver. Si te das un poco una idea de que incluso probablemente valga la pena tratar con diuréticos o con algún otro medicamento al paciente durante un par de días, 3, para sacarlo de esta falla cardíaca y hacer la TAVI. ¿Me explico? Es decir, para no meterlo a pelear contra un boxeador profesional sin haber entrenado. Entonces, lo ideal sería en estos pacientes que tienen el ProBNP alto y que tú piensas que tienen falla cardíaca, está descompensada, los metes en cintura y a los 3-4 días los puedes intervenir. Gracias, doctor. David Ulises Uri Méndez González. Doctor, en el caso de un abordaje por punción cardíaca directa, ¿aproximadamente qué porcentaje de riesgo existe en hacer taponamiento cardíaco? Sí, mucho, es muy alto. Yo no tengo experiencia en hacer transapicales porque por fortuna todos los pacientes que hemos hecho, más de 60 pacientes, son pacientes que hemos entrado siempre por la pierna, siempre hemos entrado por vía arterial, ¿no? Ahora hay varias estrategias para poder entrar por la pierna con menor chance de complicaciones, ¿no? Hay un grupo, bueno, hay muchos grupos que lo hacen, aunque tampoco se usa tan seguido, en donde pueden entrar por la vena cava. En Colombia, el doctor Dager, que es un tipo brillante, él puso muy de moda hace algunos años entrar por la vena cava, y la vena cava es una vena que no tiene nada que ver con el lado izquierdo del corazón, sino tiene que ver con la aorta. Pero él entraba por la vena cava, subía y a la mitad cruzaba de manera peligrosísima una vena, un catéter con radiofrecuencia, perforaba de la vena cava a la aorta, subía por la aorta y ponía la TAVI. Y cuando salía, dejaba un amplater, se llama, dejaba ahí un oclusor con 2 discos, con un catéter especial para sellar los agujeros que él mismo había hecho. Realmente es una técnica muy linda de ver, pero es altamente peligrosa y, bueno, bastante compleja. Entonces, ya no se hace tanto. Cuando tú tienes un paciente que no tiene piernas, porque pasa, puedes tener una válvula aórtica y no tener piernas, y no tener prácticamente circulación abajo, o tener tapadas las arterias de las piernas, puedes usar algunas técnicas nuevas para poderlo hacer a través de ahí. Puedes incluso destapar la pierna, es decir, hacer angioplastía de la femoral o de la ilíaca y luego meter la TAVI, se puede, también no pasa nada. O bien se puede entrar transcarotídeo o incluso subclavio. Por arteria subclavia izquierda se puede hacer. Entras por este lado, el cirujano te diseca, te muestra dónde está la subclavia, pican, por ahí pican y se cruza una especie de injerto inclusive para poderlo hacer desde afuera, o incluso por acá, se puede picar, poner la TAVI y después el cirujano sutura. Entonces ya hay transcarotídeo, hay subclavia, transcava, que no es lo ideal, y todo esto uno lo hace por evitar el transapical, que tiene un alto riesgo. Ahí tiene que entrar el cirujano de corazón para estar ahí pendiente. Se transforma algo que debería ser fácil, se transforma en difícil. Por eso el transapical cada vez se hace menos. Gracias, doctor. Nos pregunta Rodrigo, ¿la altitud influye en la fibrilación auricular? Sí, bueno, este es otro tema, no tiene mucho que ver con lo de la válvula, pero sí, las personas que viven en altitudes más grandes, más arriba, tienen más chance de que su fibrilación auricular sea peor. Es por el aumento de la presión. Por eso, la gente que tiene algún problema cardíaco cuando se va a vivir a la playa, que no significa que todas las personas del mundo cardiópatas se vayan a vivir a la playa, se sienten mejoran su calidad de vida, ¿no? No es que mejore la fibrilación auricular como tal, del todo, lo que sí hace es que mejora su calidad de vida. Se sienten mejor cuando viven en la playa, y es que en el mar la vida es más sabrosa. Gracias, doctor. Los invitamos a que levanten la mano para que puedan dialogar con el doctor directamente. Mónica Bautista, muchas felicidades, doctor. Es un placer ver su exposición y gran experiencia. Antonio Sandoval Aguilar, el doble cambio valvular mitral y
Excelente pregunta. Mira, esta pregunta tiene una respuesta de antes de este año y después de este año. Antes de este año, que pasó en mayo, probablemente la respuesta es un paciente que tiene enfermedad aórtica y enfermedad mitral, y las dos son severas, tiene que operarse abierto. Esta era una premisa que teníamos todos como muy entendida, porque te puedes poner una TAVI aórtica, pero en teoría no le podías poner una TAVI mitral. Hay otras técnicas para arreglar la válvula mitral, pero apenas hay nuevos diseños de válvulas TAVI, incluso hay una especial que tiene diámetros tan grandes, es una válvula muy grande, y esta se ha puesto ya en el mundo con mucho éxito en la mitral. Y justo ahora en mayo, en el congreso que tenemos los cardiólogos en París, presentaron casos de, en el mismo momento, a una mujer de 80 y algo de años, ponerle una TAVI aórtica y ponerle una, le vamos a llamar TAVI, aunque no se llama TAVI, porque no es A de aórtico, sino tendría la M de mitral. Entonces, una TAVI aórtica y una TAVI mitral al mismo tiempo. ¡Wow! Una cosa fantástica. Pero bueno, como siempre, pues esto va evolucionando. La respuesta sería arreglar primero la válvula aórtica. Yo tengo pacientes que tienen dos válvulas enfermas, solo que la mitral no está tan enferma. Y la aórtica sí estaba muy, muy enferma. Y le puse una TAVI. Y con la TAVI las dos personas mejoraron brutalmente. Y algún día la mitral probablemente tenga que cambiarse, pero para cuando eso pase, la tecnología va a ser diferente. Entonces, la respuesta hoy aquí es, si la enferma es la aórtica, la más enferma es la aórtica, ponle una TAVI y espérate y vigila la mitral, ¿vale? Si las dos válvulas están igual de enfermas y su repercusión clínica es más culpable la mitral, entonces opérale las dos por cirugía abierta. Muchas gracias, doctor. Por el momento no hay más preguntas. Los invitamos a que contacten al doctor por redes. Él está pues bastante abierto para interactuar con ustedes y pues no nos queda más que agradecer su valiosa participación, doctor. Esperemos que no sea la última. ¿Algo más que guste usted? Al contrario, muchas gracias, estoy a la orden. ¿Algo más que quiera comentar, doctor? No, gracias por la invitación, a la gente que me hizo favor, gente cercana, amigos míos, colegas míos, compañeros míos de formación, que están detrás de esta importante plataforma y que, bueno, gracias a esto seguimos intentando difundir los adelantos de la medicina, ¿no? Y este foro para mí es realmente una herramienta muy útil. Les agradezco mucho la invitación otra vez. Muchas gracias, doctor. Nos vemos pronto. Gracias, hasta luego. Agradecemos a todos los asistentes y los invitamos a que estén pendientes de nuestras próximas transmisiones. Buenas noches. Hasta luego.